Se registran casi 2.500 nuevas muertes por coronavirus en 24 horas en Estados Unidos, lo que eleva a casi 77,000 el número total de fallecidos desde el inicio de esta pandemia. Los contagios suman casi 1.300.000. Muy buenos días. Mientras la reapertura gradual de comercio sigue su avance aquí en Estados Unidos, los ecos de la pandemia por el coronavirus continúan haciendo sangrar a la economía del país. La fuerza laboral, es decir, los propios ciudadanos, se llevan la peor parte. Se espera que el informe mensual del gobierno eleve hoy hasta más del 20% la tasa de desempleo, cifras históricas. Nos vamos ahora hasta Washington con Javier Vega para ampliar esta información. Javier, buenos días. Esperan unos números negativos en este informe. Cuéntanos. Nicole, buenos días. Muy negativos. Hay expectativa en el mundo económico por lo que podría ser el reporte laboral pues más negativo en la historia de Estados Unidos, y veamos por qué. Pero antes veamos qué es lo que sabemos hasta ahora. Que en las primeras 7 semanas de esta crisis por el coronavirus se presentaron 33.5 millones de solicitudes de ayuda por desempleo según el Departamento del Trabajo, y que el mes pasado, el mes de abril, se destruyeron poco más de 20 millones de empleos según la empresa ADP, que es una empresa de recursos humanos que se dedica a distribuir pagos de nómina ante todo. Ahora, venimos de una tasa de desocupación del 3.5% en febrero, una tasa de desocupación que estaba en un mínimo histórico. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las personas y de la fuerza laboral tenían trabajo, pero en el reporte que se espera que se emita el día de hoy, esta tasa que estaba en el 3.5% podría pasar, según las estimaciones, a entre el 11 y el 20%. Pero para darte un ejemplo, según las estimaciones que tienen muchos analistas, fijando un número, por ejemplo, del 16%, estaríamos ya en niveles de una crisis como del siglo pasado, entre la Gran Recesión y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esto también, este reporte nos va a dar mucho más detalles sobre cuáles son las demografías y las industrias más afectadas, pero también cuáles son los estados más golpeados, entre ellos California, Pensilvania, Nueva York y Texas, entre los que puedo citarte. Algo importante que observar también es cuántos despidos son los permanentes y cuáles son los temporales, porque nos dice la firma Goldman Sachs que durante las recesiones de las últimas décadas, donde se ha observado un mayor número o una mayor proporción de despidos temporales, es cuando viene una recuperación mucho más rápida. Así pues, esto viene en el contexto de las horas previas o los minutos previos a que se dé el reporte, y también luego de que se difundió una encuesta del Washington Post donde dice que 7 de cada 10 estadounidenses que fueron despedidos esperan volver a su trabajo anterior. Nicole, el reporte previo que puedo ofrecerte. Estaremos muy atentos, Javier, muchas gracias. Y bueno, en medio de esta pandemia, la comunidad inmigrante recibe un golpe judicial. Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la orden de un tribunal inferior de reducir a 250 el número de detenidos en el centro de procesamiento de ICE de Adelanto, al norte de Los Ángeles. Para proteger a los detenidos de un brote de coronavirus, un juez de distrito había dictado que la población recluida en Adelanto debía disminuir a esa cifra y así permitir a los detenidos mantener una distancia de 6 pies. Y más de la mitad de los estados del país ya comenzaron a abrir sus economías o lo harán este fin de semana. Hoy reabren en Iowa servicios dentales, los negocios también de bronceado y los cines al aire libre. En Michigan se reanudarán las obras de construcción, mientras en Ohio muy pronto abrirán sus puertas guarderías y peluquerías. El proceso de reapertura ocurre en medio de la advertencia de expertos de salud que aseguran que habría un pico en los casos de COVID-19 a medida que los estados relajan las restricciones. Y en California inicia hoy la fase 2 de reapertura. El gobernador dijo que en esta fase librerías, tiendas de ropa, de juguetes y floristerías podrán reabrir, pero solo con entregas afuera de sus instalaciones, y los empleados deberán usar equipo de protección. Algunos condados podrán ir más lejos si cumplen con las medidas del distanciamiento social y también de protección, aunque esto no resulte viable para todos los negocios. Nos avisaron que tenemos que tener antibacterial en las mesas, los meseros con guantes y con máscaras, menús desechables y las distancias sociales. Para recibir 2, 3, 4 personas y tener que pagar el triple o el cuatriple de lo que se va a ganar, es para pensarlo.
Claro, es una situación complicada, pues en el estado más poblado de los Estados Unidos, el gobernador Gavin Newsom aseguró que flexibilizó las restricciones más radicales que estaban en vigor desde el 19 de marzo porque se estaban realizando más de 25,000 diarias y la cifra de nuevos casos de COVID-19 dejó de aumentar. Y bueno, el coronavirus llegó a la Casa Blanca. Uno de los asistentes personales del presidente Trump se contagió. Trump ha dicho que se somete a pruebas diarias y hasta el momento ha dado negativo. Cristina Londoño tiene el reporte. Tuve muy poco contacto con ese caballero, dijo el presidente Trump de uno de sus mayordomos personales, quien le servía las comidas y dio positivo al coronavirus. Aseguró que tras enterarse, él y el vicepresidente Mike Pence dieron negativo a pruebas del COVID-19. Es irresponsable porque no está siguiendo las recomendaciones del CDC y porque no hay garantía de que así haya tenido el test negativo en este momento, él no vaya a desarrollar el virus. El doctor Lovelo destaca que el virus puede demorarse hasta 14 días incubándose y que el presidente y el vicepresidente deberían estar como mínimo en cuarentena y no seguir con eventos sin ni siquiera cubrirse con una máscara para proteger a los demás. Poniendo un mal ejemplo, no hay ninguna otra forma de explicarlo. A diferencia de lo que dice el experto, el vicepresidente afirmó que la cuarentena era antes de que las pruebas estuvieran ampliamente disponibles. Y mientras para millones de estadounidenses lograr someterse a un test sigue siendo un reto mayor. The White House now is initiating an effort that the president and I not only will be tested every day, but I think everyone that comes into contact with the president will be tested every day. Y ese no es el único motivo de indignación contra la administración Trump. There was a CDC report that had much more. Que el gobierno rechazó recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades sobre cómo debería ser el proceso de reapertura. La Casa Blanca dice que rechazó las 17 páginas de recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades porque todos los estados tienen condiciones y contagios distintos y no necesitan proceder de la misma manera. Aquí se recrudece por minuto la batalla política en torno a la peor catástrofe económica y de salud pública que ha conocido esta generación. Si abrimos demasiado rápido, si no tenemos las pruebas universal para que todo el mundo sepa si tiene el virus o no, no podemos garantizarle al público que cuando salen de nuevo no van a ser infectados. Entender que aquí va a haber un riesgo hasta que exista una vacuna. Y eso puede demorar un año y medio. No podemos estar un año y medio sin funcionar. Así que lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos es a tomar todas las medidas posibles para protegerlo lo más posible. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y bueno, nos quedamos en Washington, D.C., donde recordando a sus compañeras fallecidas en la batalla contra la pandemia, enfermeras de National Nurses United protestaron por la falta de equipos de protección personal frente a la Casa Blanca. Allí colocaron 88 pares de zapatos que representan a cada enfermera que ha muerto por coronavirus. También leyeron los nombres de cada una de ellas. Y en otra información, la TSA anuncia la imposición del uso obligatorio de mascarilla de protección para todos sus empleados mientras trabajan en los puntos de control de los aeropuertos. La norma se aplicará gradualmente. La Agencia de Seguridad en el Transporte recomienda también su uso a los pasajeros. Y es que las aerolíneas han comenzado a obligar a sus usuarios a cubrirse nariz y boca para poder abordar sus aviones. Frontier Airlines incluso ha anunciado que además tomará la temperatura a cada uno de sus pasajeros, prohibiendo el abordaje a quien tenga fiebre. Y como el coronavirus también viaja por tierra, el servicio ferroviario Amtrak obligará a partir del lunes a todos sus usuarios a que porten máscara protectora tanto en los trenes como en las estaciones. Solo se la podrán quitar para comer en